Dios de promesas, que eres Dios de victoria.
Levantamos tu nombre, Jesús. Te exaltamos, te adoramos. Gracias, Jesús. Tú eres digno, incomparable, Dios sin igual. Oh. Salvación incomparable, eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable, eres tú. Gracias, porque sabemos que si estamos contigo, nada, Jesús, nada podrá detenernos. Señor, ningún
arma forjada prosperará. Y no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso adoramos, alabamos, exaltamos y honramos tu nombre en este día. Dile, Señor, gracias por tu fidelidad, porque nunca me has dejado y nunca lo harás. Y aunque no pueda muchas veces entender las circunstancias, en ti confío. Por eso oramos y te cantamos diciéndote: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte en toda circunstancia. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y dile a Él: y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos: Santo, Santo, eres santo. Nadie como tú. Adoramos tu nombre. Señor, yo quiero verte. Hoy abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, si yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Hoy abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos: Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos: Santo, Santo. Señor, te decimos a ti: Santo, 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 Santo. Y es santo mientras Él derrama de su amor. Cantamos: eres santo, santo, santo. Solo tú te decimos a ti: Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Señor, es mi oración verte cada día, contemplar tu majestad a cada instante. Te adoramos a ti, Padre fiel. Y yo quiero contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos: Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos. Y una vez más a Jesús: eres santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.
Santo, 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 yo quiero verte. Señor, necesitamos verte, necesitamos tu presencia. Dile: todos los días de mi vida, Jesús, mi alma te necesita. Hay días de adversidad, días de debilidad. Su palabra declara que hay tiempo, tiempo de lucha, tiempo de guerra, tiempo de celebración, tiempo de victoria. Y aunque yo no sepa, iglesia amada, el momento, la circunstancia que tu vida puede estar atravesando, Él sí conoce todo y todo está contemplado en su perfecto plan y el destino que Él ha trazado con cada uno de sus hijos, los cuales Él se tomó el tiempo de diseñar, de formar en el vientre de tu madre. Y aún desde antes de nacer Él ya tenía un plan trazado. Por eso, Señor, ¿cómo no confiar en tu soberanía? ¿Cómo no confiar en tu grandeza? Si no hay nada en mi vida, aunque yo no pueda ver, aunque no pueda entender, no hay nada que tú no tengas cubierto. No hay nada ni nadie más grande que tú. Y en los cielos tus ángeles que rodean tu trono, Señor, declaran: santo, santo, santo. Como tu iglesia, como tus hijos, nos unimos porque no queremos ser la excepción. Por eso te pido que esta canción, Señor, sea nuestra oración de todos los días. Quita la venda, quita los miedos, los temores, las incertidumbres y todo aquello que pueda cegar nuestra visión, que pueda robarnos el privilegio de poder ver más allá, de poder ver lo que tú quieres que veamos, de poder aprender lo que tú quieres que aprendamos. Que nada, Señor, nuble nuestra visión, que podamos contemplar tu grandeza y tu majestad y sea para nosotros claro y evidente la manifestación de tu misericordia, de tu amor y de tu perfecta gracia inmerecida sobre cada uno de nosotros. Porque cuando nadie daba nada por nosotros, tú lo diste todo, porque escogiste lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Señor, dile gracias, porque tú le diste a mi vida un valor incalculable, con un precio de sangre del Dios verdadero, un sacrificio en la cruz, en una manifestación de amor y de gracia que nunca nadie podrá dar, dándome lo inmerecido. Y hoy puedo decir que lo tengo todo en Cristo Jesús. Por eso cantamos de tu gracia, Señor, por eso cantamos de tu bondad, por eso cantamos de tu fidelidad. Señor, por eso te honramos. Dile: Señor, por eso exalto tu perfecto nombre. Bendito Dios, y agradezco, Señor, porque en ti, Señor, hoy tengo vida. Dile: Señor Jesús, gracias por haberme alcanzado con tu gracia perfecta, por haberte sacrificado, Jesús. Por amor se humilló, su gracia me encontró, nada me podrá apartar de ti. A la muerte venció, resucitó, nada me podrá apartar de ti. Tu gracia, tu gracia, tu gracia.
Jesús. Gracias, Señor, porque me diste todo sin merecerlo. Fue tu gracia que nos ha alcanzado, que nos ha llamado, que nos ha cubierto y nos ha dado una nueva oportunidad. No hay nadie como tú, Señor. Nadie se compara al Rey de Reyes. Nadie se compara, Señor. Nadie iguala tu manera de amar, tu manera de dar, tu manera de suplir, tu manera de sostener, tu manera de perdonar, de restaurar. Solo tú, Jesús. Solo tú, camino, verdad y vida, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que vendrá. Solo tú, Jesús. A ti adoramos, a ti te agradecemos. Dile, Señor, en ti confío y deposito mi esperanza. Porque si ya me diste todo, Señor, si ya te entregaste por mí, ¿cómo temer, cómo dudar, Señor? ¿Cómo no creer que tienes todo cubierto? Gracias por este tiempo, gracias por este espacio donde podemos darte lo mejor de nuestras vidas. Gracias por este espacio donde podemos derramar nuestro corazón, pero también por este tiempo, Jesucristo y Dios soberano, por darnos la oportunidad de parecernos cada vez más a ti, dando sin esperar nada a cambio, dando confiando en ti, dando por amor y dando por gratitud en un área de tantas que nos has confiado en esta vida que no es nuestra, sino que es tuya y fue tu idea, Señor. Y fue tu idea y una muestra de tu gracia, misericordia y amor, que una vez más nuestros ojos sean abiertos y hoy podamos estar de pie en tu casa. Por eso, ¿cómo no darte? Por eso, ¿cómo no sembrar? Por eso, ¿cómo no creer? Señor, remueve todo temor, toda avaricia, Señor, toda envidia y todas las cosas que no nos permitan recibir todo lo bueno, todo lo grande, Señor, todo lo eterno que tú tienes preparado para aquellos que te aman, que te creen, que te obedecen. Bendice y un nuevo amanecer, bendice esta casa, bendice cada hombre, cada mujer, escucha cada oración que en este momento está siendo elevada a ti, Señor. Suple y cubre cada necesidad y ayúdanos a ser fieles, porque queremos verte cada día. Ayúdanos a presentarnos aprobados delante de ti como obreros que no tienen de qué avergonzarse, Señor, que usan bien tu palabra de verdad. Bendice este tiempo precioso, bendice las ofrendas en tu casa, derrama de tu bendición sobre cada hogar. En el nombre de Jesús te damos a ti y te bendecimos. Amén y amén. Puede darle al Señor en este momento y darle gracias por su fidelidad. Hay un nuevo amanecer. Conozcamos nuestras próximas actividades. Familia y amada iglesia de Hay un Nuevo Amanecer, queremos compartir con ustedes una excelente noticia, y es que a partir del miércoles 7 de abril tendremos la bendición y la oportunidad de congregarnos y reunirnos a las 7:30 de la noche aquí en casa de manera presencial. Dejaremos de hacerlo los jueves, así que a partir de este mes que viene te animamos y te invitamos a que no olvides inscribir y separar tu cupo para lo que serán ahora nuestras reuniones presenciales a mitad de semana. No te lo pierdas y te esperamos. Dios te bendiga.
Recuerda, hay un nuevo amanecer para nuestras vidas. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente en un día tan especial como este, donde en esta época del año se recuerda la última semana de Jesús como hombre en esta tierra. Y justamente el título de esta predicación lleva la última semana de Jesús, parte 2. Y quisiera invitarte, por favor, a que podamos compartir y abrir la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículos 45. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a hacer una oración diciendo: Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas para poder celebrar, Señor, la venida tuya, Señor, a este mundo y todo lo que viniste a hacer para salvar y buscar lo que se había perdido. Y te pido en el nombre de Jesús que ahora hables a nuestros corazones y a través, Señor, de esta transmisión y de este mensaje, nuestras vidas puedan ser tocadas y alimentadas por el pan de vida que tú viniste a repartir a este mundo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús por todos aquellos que hoy están necesitando una palabra en sus vidas de ánimo, que toque sus corazones y que traigas, Padre del cielo, paz a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El nacimiento de Jesús y su muerte fue el motivo central de las Escrituras, y es el motivo central de las Escrituras. Y es en la Biblia donde todo el plan de Dios para la humanidad ha sido revelado. Y en este jueves, al cual se denomina Jueves Santo, ¿cierto?, la época del año y lo que se recuerda, se hace memoria sobre los hechos que llevaron a Jesús a la muerte. Y al relatar sobre lo que sucedió en esos días, diferentes personas son nombradas y hay una controversia en la humanidad sobre quién ha sido o quiénes han sido los responsables de la muerte de Jesús. Pero lo que nunca debemos dejar de lado es que todo lo que sucedió en la vida de Jesús fue un plan de Dios. Fue un plan de Dios llevado a cabo voluntariamente por Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, Jesús dice lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, dijo Jesús, lo recibí de mi Padre. Así que lo que podemos ver y debemos entender es que ni los líderes judíos, ni los soldados romanos, ni Judas, ni Pilato, ni el pueblo judío gritando que lo crucifiquen y que suelten a Barrabás, fueron los responsables de la muerte de Jesús. Porque todos ellos fueron personas dirigidas por Dios sin darse cuenta que ellos fueron usados para llevar a cabo el plan de salvación para la humanidad. O sea que no fue un accidente, no fue una equivocación, no fue una fatalidad lo que fue la muerte de Jesús. Porque cada movimiento y cada situación fue puesta a funcionar dirigida por el Señor. Porque la muerte, algo que tenemos que entender es que la muerte de Jesús en la cruz no fue una victoria de Satanás, fue el triunfo de Dios. Y todo respondió exactamente de acuerdo a su plan que se fue desarrollando a través de la historia, desde que el ser humano existe y cayó de la gracia de Dios en el Edén, hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Todo lo que sucede, todo lo que sucedió y todo lo que sucederá depende de lo que Dios ha determinado. Entonces lo que pareció una tragedia para los creyentes en ese momento y lo que parece una tragedia también para mucha gente que no entiende realmente lo que significa la muerte y resurrección de Jesús,
Lo que todos tenemos que entender es que para Dios fue la victoria que llevó a Cristo a vencer a Satanás, el ir a la cruz. Vencer a la muerte, vencer al infierno y salvar a los que le reconocen a Él como el Señor y el Salvador. Por eso Jesús dijo que el Hijo del Hombre ha venido para dar su vida en rescate por muchos. Porque el sacrificio de Jesús fue lo único que tiene valor para pagar esa deuda que el hombre tiene con su Creador. Al darle la espalda, al desobedecer y al ir detrás de una mentira donde hoy la humanidad recibe como herencia toda esa muerte espiritual que lleva como consecuencia todo el mal que gobierna hoy sobre este mundo, sobre el universo. Entonces lo que tenemos que entender es que solo su sangre tiene el poder para limpiar el corazón del pecado y salvar al ser humano de una muerte eterna. Ese es el propósito por el cual Dios se hace hombre y viene en forma de hombre como la persona de Jesús. Por eso tenemos que entender lo que Pablo le escribe a los romanos, diciendo en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que vio Jesús en esta tierra fue planeado y fue dirigido totalmente por Dios Padre. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento está representado el sacrificio de Jesús a través de sacrificios constantes que se debían ofrecer a través de derramar la sangre y entregar la vida de animales inocentes. Cuando el pueblo de Dios vivió en esclavitud en Egipto, dice que Dios le dice a Moisés que su pueblo, para poder salir de esa esclavitud que llevaba más de 430 años, debían sacrificar un cordero y comerlo, ¿cierto? Y ellos después de comerlo debían quedarse todos en sus casas y pintar los marcos de las puertas con la sangre de ese cordero que habían comido y sacrificado, para que cuando el ángel de la muerte pasara matando a cada primer hijo de cada familia en Egipto, el pueblo de Dios no sufriera ningún daño. Y eso sería el motivo por el cual el faraón, que no los quería dejar salir de la esclavitud, tomara la decisión de activar y poner en marcha la libertad del pueblo de Dios, echándolos de la nación. Y lo que tenemos que entender es que la sangre de ese cordero en ese tiempo fue lo que cubrió a todas las familias del pueblo de Dios del poder de la muerte. Usted puede ver eso en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Porque la muerte de esos corderos, a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, son una representación del plan de salvación que Dios tiene para nosotros en Cristo. Desde Adán y Eva, la palabra nos deja ejemplos que representan la forma en que Dios perdonaría al hombre la desobediencia. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21, dice: Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que desde Adán y Eva, después de haber pecado y haber caído y quedado expuestos a la desnudez por causa del pecado, Dios tuvo que permitir que haya un sacrificio para poder cubrir con túnicas de pieles de animal, cubrir la desnudez y vestirlos. Tuvo que morir un inocente animal para cubrir con sus pieles la desnudez de Adán y Eva. Y desde ese momento en adelante, el hombre hace sacrificios tratando de invocar y de llegar a Dios entregando ofrendas, y en muchos casos eran animales, hasta que Dios establece a través de la ley que debía ofrecer el pueblo todos los años para esta fecha un cordero sin mancha, sin arruga, perfecto, y derramar su sangre para poder seguir por un periodo más viviendo bajo la aprobación de Dios. Más adelante la palabra nos dice que la ofrenda de Abel fue la única adoración que Dios aceptó en ese momento, después de la caída del hombre.
y a Dios le satisface la ofrenda de Abel y la miró con agrado porque hubo un sacrificio de por medio. Génesis capítulo 4, versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Si sigues leyendo, la ofrenda de su hermano Caín no fue lo que Dios miró con agrado porque no hubo un sacrificio de por medio. Él escogió otra clase de ofrenda y que no intervenía la muerte ni el sacrificio de un inocente de por medio. Y más adelante podemos seguir viendo a lo largo de las Escrituras la historia de Abraham. En el capítulo 22 del Génesis, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, ofreciéndolo como una ofrenda. Y al ver Dios que Abraham era capaz de obedecer lo que Dios le estaba pidiendo a través del ángel, le dice de repente, cuando ve que Abraham era capaz de entregar en sacrificio a su hijo Isaac, que había tenido los 100 años siendo estéril, Dios le habla a través del ángel y le dice que él no tenía que ofrecer a su hijo, que veía que Abraham era obediente. Entonces le hace mirar a un costado y ve que hay un carnero trabado de sus cuernos en un zarzal. Y entonces dice, vas a poner ese sacrificio en medio. Entonces el carnero fue el que entregó su vida y derramó su sangre en lugar de la ofrenda, de ofrendar a su hijo para ser sacrificado. Y ahí en Génesis capítulo 22, versículos 12 y 13, dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, le dice el ángel, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Todo el plan de Dios se fue manifestando. Y en pocas palabras lo que podemos ver es que Abraham no tenía que ofrecer a su hijo, porque era el mismo Dios que por amor a este mundo era el que iba a entregar a su hijo amado en lugar de todo el precio que debía pagar la humanidad, pagando el precio que debía pagar la humanidad. Entonces todo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento podemos ver que vivió bajo un sistema de sacrificios constantes. Sacrificaban animales todo el tiempo para adorar a Dios y sacrificaban animales para pagar por sus transgresiones, para recibir el perdón. Por eso era algo que todo el tiempo ellos debían volverlo a hacer, porque la sangre de esos animales tenían un cierto valor, pero no tenían un valor en su totalidad para cancelar la deuda que la humanidad tiene con el Creador por causa del pecado. Entonces alguien debía pagar inocentemente por el precio y la culpa del pecado. Entonces, así como sucedió con Abraham, Dios mismo sería quien tuviera que proveer ahora para la humanidad el cordero para el sacrificio y salvarla. Y por esa razón es que Dios se hace hombre y viene a este mundo a morir por el pecado, pagando con su sangre el precio total de la deuda, porque es la única sangre que tiene el poder para que el hombre pueda ser redimido y volver a tener, encontrar el propósito eterno que Dios, para el cual Dios lo había creado. Por eso Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 7, en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente. Por eso, dice, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen los sacrificios ni ofrendas. En su lugar, me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. En el versículo 9, ahí donde estamos leyendo de Hebreos capítulo 10, dice, luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Por eso, Jesús, después de 3 años y medio de ministerio, a los 30 años comienza a predicar el Evangelio siendo hombre. Y en medio de la predicación de ese Evangelio, al pasar ese tiempo de culminar su obra aquí en la tierra, dice la palabra
que un día jueves, antes de su crucifixión, se junta con sus discípulos a celebrar la Pascua, o lo que se llama para el pueblo judío la fiesta de los panes sin levadura. Y en Lucas capítulo 22, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos debían juntarse para comer el cordero de la Pascua, acompañada con hierbas amargas, acompañada por una salsa especial que debían hacer, el pan sin levadura, el vino. Y todos esos ingredientes tenían un sentido simbólico, que era para recordar, al comer todos esos alimentos, los diferentes sufrimientos que padeció el pueblo de Dios como esclavos en Egipto. Porque el mandato de Dios era que todo el pueblo, al salir de la esclavitud, después de salir de la esclavitud, debía recordar cada año esa fecha de la liberación que Dios les había concedido al matar el cordero, al comerlo y pintar con su sangre las puertas de su casa, y a través de sacrificar ese cordero, pintando los marcos de sus casas con la sangre, al pasar la noche, el ángel de la muerte, todas aquellas familias que tuvieran pintados los marcos con la sangre del animal que habían sacrificado quedarían protegidas de la muerte que iba a caer en las casas que no estuvieran pintadas con la sangre en los dinteles, y iba a matar a todos los primeros hijos varones, a todos los primogénitos. Entonces ahora, 1500 años después de ese hecho en Egipto, Jesús está celebrando, como Dios había establecido, la cena de la Pascua con sus discípulos. Pero en esa cena sucede algo que iría a afectar a toda la humanidad. Porque en medio de la cena de la Pascua judía, Jesús deja establecido el acto más importante de celebración que tiene aquellas personas redimidas por su sangre, que nos llamamos la iglesia. Y en Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20, dice lo siguiente: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. En ese último jueves de Pascua que tuvo Jesús como hombre en este mundo, Jesús deja establecido algo que hoy la conocemos como la Cena del Señor, siendo para los cristianos la celebración más importante que los hijos de Dios tenemos, y el acto trascendental que sucedió un día jueves como hoy, en una noche donde Jesús con sus discípulos celebró la última Pascua. Hace memoria de la muerte y resurrección de Cristo en la cruz, recordando que nos libertó a través de su sangre de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Es lo que nosotros hacemos memoria hoy, y eso que dejó Jesús como legado lo celebramos como iglesia cada vez que nos podemos juntar para compartir el pan y el vino, y eso es lo que llamamos hoy en la iglesia cristiana la Santa Cena. Ese es el sentido que realmente tiene ese acto tan especial que Jesús realizó en ese Jueves Santo, recordando que Jesús entregó su vida voluntariamente y como un cordero de Pascua fue sacrificado desangrándose en la cruz. Por eso Juan el Bautista, 3 años y unos meses antes, al ver a Jesús cuando se revela como el Señor y el Salvador, en Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista dice: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso hay algo que a nosotros no se nos puede escapar, y es que todo lo que sucedió y sucede forma parte de su plan, porque Dios está al control de todas las cosas. Por eso, aunque en estos momentos muchos de nosotros no podamos ver nada, tenemos que aprender a confiar en que Dios está al control y todo responde a una buena razón que Él tiene, y que todo lo que sucede nos ayudará bien,
como dice la palabra, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Por eso es muy importante recordar el pacto que el Señor hace en ese jueves en la cena de la última Pascua con sus discípulos, que serían los que comenzarían con su iglesia. Pasaron muchas cosas ese día, pero ese es el tema central de la celebración de este Jueves Santo. Es el pacto que hizo Cristo con sus discípulos, que hoy celebramos como la Santa Cena. El pan y el vino son el símbolo del compromiso que hizo Jesús entregando su cuerpo y derramando su sangre para que nosotros seamos salvados de esa condenación eterna. Por eso sus hijos caminamos protegidos cuando caminamos bajo su palabra. Y cuando pasamos por medio de tempestades, Él nos dice que tenemos que andar por la vida seguros y confiados, porque su sangre nos protege. Porque a los que aman a Dios, como dijimos recién, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso tenemos que aprender a estar tranquilos, porque todo lo que sucede en la vida está bajo su control. Por eso dice Isaías capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Volviendo al libro de Hebreos capítulo 3, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente dice, pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. El pacto que Jesús hizo con su iglesia esa noche es eterno y no se rompe. La muerte y la resurrección de Cristo es el plan que Dios tiene para perdonar, dar salvación y dar vida. Y todo el que de corazón le busque hallará toda una eternidad de adoración y de felicidad en su presencia. Entender lo que sucedió ese jueves es fundamental para nosotros. Jesús dejó un legado para nosotros que nos tenemos que aprender a valorar. El pan representa su cuerpo que se ofreció en sacrificio como ese cordero para salvarnos de la muerte, ocupando el lugar que nosotros deberíamos ocupar. Y Él lo ocupó para pagar esa deuda. El día viernes de Pascua se sacrificaban los corderos. Y todas las familias, por esos cientos de familias que había en el pueblo de Dios, eran cientos de miles de corderos que en ese mismo día, a la misma hora, todos debían sacrificar y comerlo. Y después Jesús de pasar toda esa noche del jueves por un fraude que lo llamaron juicio, después de ser apresado cuando Judas lo entrega. El viernes Jesús fue sacrificado y fue crucificado a la hora que se sacrificaban los corderos. Pero a diferencia de todos los demás, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y todo está bajo su control porque forma parte del plan celestial. Jesús fue torturado, fue lastimado y fue humillado cargando con todo el peso del pecado y la culpabilidad para rescatarnos a nosotros. Por eso Isaías 53, versículo 7, la Nueva Traducción Viviente lo dice así: fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Esto lo dijo el profeta Isaías 700 años antes de este hecho. El viernes, su sangre fue derramada a la misma hora y el mismo día que se derramó la sangre de esos corderos que representaban a aquellos que con su sangre 1500 años fueron pintadas las puertas de las casas, 1500 años antes fueron pintadas las puertas, los dinteles de las casas, los marcos de las puertas para poder ser salvados de la muerte. Y hoy la sangre que Jesús derramó en la cruz nos libra de la muerte y de la esclavitud, del pecado y de la condenación a esa muerte eterna, pagando una vez y para siempre, porque su pacto nos hace libres a nosotros por toda la eternidad. ¡Wow! Y toda aquella persona que esté dispuesta a entregar su vida a Cristo
No importa cuál sea la condición, esa persona podrá estar protegida por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podrá vivir confiada en un mundo que se torna cada día más difícil, pero podrá obtener la seguridad y la paz que solo los hijos de Dios pueden recibir a través de Jesucristo. Ya no habrá solo una vez al año un jueves santo en sus vidas, porque con el sacrificio de Cristo podemos tener la oportunidad de vivir una vida eterna, porque Él nos hace santos a nosotros y nos hace aceptos a Dios Padre y nos da la libertad que necesitamos para volver a nuestro Creador. Porque hoy pase lo que pase, aquella persona que le entregue su vida a Cristo es la que podrá obtener un propósito para su vida, para poder tener un motivo más elevado, que va mucho más allá de lo que este mundo trata de llamar felicidad, porque tendrá el valor esa persona que tuvieron a través de la historia tantos hombres y mujeres que frente a la adversidad siguieron confiando y no se detuvieron con el Señor hasta llegar a la meta. Por eso aquella persona que hoy abrace el beneficio de la cruz será aquella clase de persona que podrá decir como un día dijo el rey David, Salmo capítulo 23, versículo 4. Aunque mi vida ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Iglesia amada, Jesús, en un día, en una noche como hoy, estableció algo que se llama el nuevo pacto. El pacto donde Dios se compromete a través de Jesucristo al entregar su vida y derramar su sangre para que nosotros, estando muertos y condenados a la muerte, podamos tener vida y vida eterna. Eso es lo que hoy celebramos como iglesia, eso es lo que hoy celebramos y lo que hoy se denomina Jueves Santo. Para nosotros no hay días santos, hay santos en todos los días de la vida. Por eso te invito a orar. Padre del cielo, quiero darte gracias por tu palabra, gracias por permitirnos compartir en este día y tener para nosotros un sentido que va mucho más allá de ser un día de descanso, de ser un día diferente donde podemos estar con los nuestros, con nuestras familias. Queremos entender que este día es un día especial para tus hijos y es un día especial para la humanidad, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es lo que recordamos en ese día, Señor, donde tú entregaste tu vida voluntariamente y permitiste que todo el universo se moviera alrededor de esto, Señor, que se llama la Semana Santa. En este día, Señor, donde formó parte de la última semana que estuviste como ser humano en esta tierra, Señor, queremos hacer memoria y recordar del sacrificio y de todo lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Yo te pido que hoy podamos, Señor, establecer en nuestros corazones, Señor, la vida que tú has venido a dar, Señor, porque te entregaste en rescate por muchos y queremos ser parte de los muchos que tú viniste a rescatar a este mundo. Gracias por lo que hiciste en la cruz, gracias por el amor, gracias por tu sacrificio y gracias, Señor, por las personas que hoy pueden estar entregando sus vidas a ti para poder recibir la vida eterna y recibir, Señor, a través de tu sangre el perdón de pecados. Te doy muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Amada Iglesia, gracias por compartir con nosotros y los esperamos el día domingo. Vamos a estar juntos nuevamente para poder presencialmente y de forma virtual compartir y celebrar ese día tan especial donde Jesús
resucitó. Dios los bendiga. Muchas gracias.